La noche en que Isabela escribió aquella carta, sus manos temblaban tanto que la pluma manchó el papel 3 veces. Afuera, la tormenta azotaba los cristales del palacete con una violencia que parecía querer arrancar cada secreto que guardaba entre sus muros. Ella no lloró. No podía permitirse ese lujo. No esa noche. No cuando ya había tomado la decisión que cambiaría el curso de su destino para siempre. Habían pasado exactamente 72 días desde que el vizconde de Alcántara la había besado en el jardín de rosas. 72 días en los que cada mirada compartida en los salones, cada roce accidental de dedos al pasar una taza de té, cada palabra dicha en voz baja cuando nadie más escuchaba, había construido un puente entre dos almas que nunca debieron encontrarse, porque Isabela de Monterrey estaba comprometida, y no con él. El compromiso había sido arreglado cuando ella tenía apenas 16 años. Su padre, el marqués de Monterrey, lo había decidido con la misma frialdad con la que elegía los caballos para sus caballerizas. Don Rodrigo Salcedo, un hombre 20 años mayor que ella, rico como pocos en toda Castilla, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un hombre respetable, un hombre poderoso, un hombre al que Isabela jamás había amado, pero el amor no importaba en su mundo. Lo que importaba era el apellido, la fortuna, la posición, y los Monterrey necesitaban desesperadamente el oro de los Salcedo para salvar las propiedades que 3 generaciones de malas decisiones habían puesto al borde de la ruina. Isabela lo sabía, lo había sabido siempre. Desde niña le habían enseñado que su deber era salvar a su familia, aunque eso significara sacrificar cualquier posibilidad de ser feliz. Entonces llegó él. El vizconde de Alcántara había aparecido en Madrid como aparecen las tormentas de verano, sin avisar, alterándolo todo. Era primo lejano de la condesa de Aranjuez y había venido desde el norte con la excusa de atender asuntos de herencia, pero desde el momento en que Isabela lo vio entrar al salón de los Velázquez, con su porte sereno y esos ojos grises que parecían leer los pensamientos ajenos, supo que algo en su vida estaba a punto de romperse. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más doloroso, más inevitable. Fue en las conversaciones que mantenían en los balcones durante los bailes, cuando el resto del mundo bailaba valses y ella fingía necesitar aire fresco. Fue en las tardes en que coincidían en la biblioteca de los condes, rodeados de libros antiguos y el olor a papel viejo, intercambiando opiniones sobre poesía francesa y filosofía alemana. Fue en la forma en que él la miraba, como si realmente la viera, no como la futura esposa de Salcedo, no como la heredera de los Monterrey, sino como Isabela, simplemente Isabela, y eso era lo más peligroso de todo. La primera vez que él le confesó lo que sentía fue en el jardín de los duques de Alba, durante una recepción a la que habían asistido casi todas las familias nobles de Madrid. Era una noche de luna llena, y el aroma de los jazmines flotaba en el aire como un hechizo. Isabela se había alejado del salón buscando un momento de soledad, cansada de sonreír, de asentir, de fingir que todo estaba bien, cuando por dentro se estaba desmoronando. Él la encontró junto a la fuente de mármol, con el reflejo de la luna temblando en el agua. «Isabela», le dijo, y en su voz había una urgencia que ella nunca antes había escuchado. «No puedo seguir fingiendo que no existe esto entre nosotros». Ella cerró los ojos. «No digas nada, por favor. Tengo que decirlo, aunque sea una sola vez, aunque después tengamos que olvidarlo». Se acercó un paso, solo uno, pero fue suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo, el peso de su presencia. «Te amo, Isabela, y sé que tú también sientes algo. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. «No importa lo que sintamos. Estoy comprometida. Mi boda es en 3 meses. Mi familia depende de este matrimonio. No hay nada que podamos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. No en mi mundo». Su voz sonó rota, desolada. «En mi mundo, las mujeres como yo no eligen. Cumplimos con nuestro deber.
y mi deber es casarme con don Rodrigo, aunque eso signifique vivir el resto de mi vida sintiéndome muerta por dentro. Él la tomó de las manos entonces, con una suavidad que contrastaba con la desesperación en sus ojos. Entonces, huye conmigo. Esta noche, ahora, tengo propiedades en el norte. Podemos irnos, empezar de nuevo lejos de todo esto. Y mi familia, y mi hermana menor que todavía no ha sido presentada en sociedad, y mi padre que ha apostado todo a este matrimonio. Isabela negó con la cabeza, sintiéndose desgarrada entre dos mundos imposibles de reconciliar. No puedo ser tan egoísta. No puedo destruir a las personas que amo solo porque yo quiera ser feliz. Isabela, por favor. Su voz se quebró. Si de verdad me amas, déjame ir. Déjame cumplir con mi deber y después olvídame. Pero él no la olvidó, y ella tampoco pudo olvidarlo a él. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Seguían viéndose en los eventos sociales, porque era imposible evitarlo. Madrid era grande, pero el círculo de la nobleza era pequeño. Cada vez que sus miradas se cruzaban a través de un salón lleno de gente, Isabela sentía como si alguien le clavara un puñal en el pecho. Él no se acercaba, no le hablaba, pero su presencia era una constante que la perseguía, que la atormentaba, que le recordaba todo lo que había renunciado en nombre del deber. Don Rodrigo, por su parte, parecía ajeno a todo. Era un hombre ocupado, siempre envuelto en negocios, en reuniones, en asuntos que Isabela apenas comprendía y que no le interesaban en absoluto. La trataba con cortesía, con respeto incluso, pero había una frialdad en él que la hacía sentir como un objeto valioso que había adquirido, no como una mujer a la que amaba. Ella sabía que él no la amaba, probablemente nunca la amaría. Para él este matrimonio era una transacción, una alianza conveniente entre dos familias poderosas. Nada más. Y eso hacía todo aún más insoportable. 2 semanas antes de la boda, Isabela recibió una nota. Llegó en la bandeja de plata donde la doncella dejaba la correspondencia cada mañana, mezclada entre invitaciones a eventos y cartas de felicitación por su próximo matrimonio. Pero ella reconoció la letra de inmediato. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Se encerró en su habitación y rompió el sello con dedos temblorosos. «Isabela», decía la carta, escrita con esa letra firme y elegante que ella habría reconocido en cualquier parte. «Sé que te pedí que me olvidaras, sé que prometí dejarte ir, pero no puedo. He intentado alejarme, he intentado convencerme de que lo correcto es respetar tu decisión, pero cada día que pasa sin ti es como vivir en una noche eterna. No te escribo para presionarte, te escribo porque necesito que sepas esto. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que no puedes seguir adelante con este matrimonio, vendré por ti. No importa cuándo, no importa dónde, solo tienes que enviarme una señal, y estaré ahí, siempre». Isabela leyó la carta 5 veces. Después la guardó en el fondo de su joyero, escondida entre pañuelos de encaje y pulseras que nunca usaba. No la destruyó. No pudo. Era como si esas palabras fueran lo único real en un mundo que se sentía cada vez más como una obra de teatro en la que ella era solo una actriz interpretando un papel que odiaba. Los días pasaron con una lentitud cruel. Los preparativos de la boda avanzaban sin pausa. El vestido, bordado con perlas y encajes traídos de Bruselas. Las flores, rosas blancas por montones. La lista de invitados, que incluía a media nobleza española. Todo estaba perfectamente organizado, perfectamente planeado. Una boda digna de una marquesa. Una boda que sellaría su destino para siempre. La noche anterior a la ceremonia, Isabela no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas, preguntándose si en algún lugar él también estaba despierto, pensando en ella. La invitación que le habían enviado al vizconde de Alcántara había sido devuelta con una nota cortés, excusándose por no poder asistir debido a asuntos urgentes en el norte. Isabela no sabía si sentirse aliviada o destrozada. Parte de ella había deseado desesperadamente que él estuviera allí, aunque fuera solo para verlo una última vez.
Otra parte sabía que sería una tortura insoportable pronunciar sus votos matrimoniales mientras esos ojos grises la observaban desde algún rincón de la iglesia. Pero entonces, en algún momento de esa noche interminable, algo dentro de ella se rompió. Se levantó de la silla con un movimiento brusco, encendió todas las velas de su habitación y sacó papel y pluma. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Pero escribió. Escribió con una urgencia febril, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de ella durante meses y finalmente encontraran el camino hacia afuera. «No puedo hacerlo», escribió. «He intentado convencerme de que podía, de que mi deber era más importante que mi felicidad, de que podría vivir toda una vida junto a un hombre al que no amo, mientras mi corazón le pertenece a otro. Pero no puedo. Perdóname por ser tan débil. Perdóname por no ser tan fuerte como mi familia necesita que sea. Pero si no hago esto ahora, si dejo que esta boda suceda, sé que algo dentro de mí morirá para siempre. Y no puedo vivir así. Ven por mí, por favor, antes de que sea demasiado tarde». Selló la carta con manos temblorosas y llamó a su doncella de confianza, una mujer mayor que la había visto crecer y que la quería como a una hija. Le entregó la carta junto con un puñado de monedas de oro. «Necesito que lleves esto al vizconde de Alcántara, esta misma noche. Es urgente, y nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto». La mujer la miró con ojos llenos de preocupación, pero no hizo preguntas. Tomó la carta, la escondió entre los pliegues de su capa y desapareció en la oscuridad de la noche. Isabela se sentó en el borde de su cama, envuelta en su bata de seda, y esperó. No sabía qué esperaba exactamente. No sabía si él vendría, si habría recibido la carta a tiempo, si todavía sentía lo mismo que había escrito en aquella nota semanas atrás. Solo sabía que había dado el paso más aterrador de su vida, y que ahora no había vuelta atrás. El amanecer llegó sin respuesta, y con él llegó el día de su boda. La mañana del matrimonio amaneció con un cielo despejado que parecía una burla del destino. Isabela había imaginado en sus fantasías más oscuras que llovería, que habría una tormenta tan violenta que la ceremonia tendría que posponerse. Pero no. El sol brillaba con una claridad cruel sobre los tejados de Madrid. Las campanas de la catedral repicaban con alegría, y por las calles empedradas ya comenzaban a llegar los carruajes con los invitados más importantes de la ciudad. Isabela no había dormido en toda la noche. Había permanecido sentada junto a la ventana, envuelta en su chal de lana, mirando el camino que llevaba a la entrada del palacete, esperando ver aparecer la figura de un jinete, esperando una señal, cualquier señal. Pero la noche había transcurrido en un silencio absoluto, interrumpido solo por el ulular lejano de las lechuzas y el crujir de las maderas viejas de la casa. Al amanecer, su madre entró a la habitación con una sonrisa radiante que no alcanzaba sus ojos. La marquesa de Monterrey era una mujer elegante, de modales impecables, que había dedicado toda su vida a mantener las apariencias. Pero Isabela conocía la verdad detrás de esa máscara de perfección. Su madre también había sido víctima de un matrimonio arreglado. También había amado a otro hombre en su juventud. También que había sacrificado su felicidad en el altar del deber familiar. Y había vivido todos estos años con ese peso silencioso, esa resignación que ahora veía reflejada en los ojos cansados de su hija. «Es tu día, querida», dijo su madre con voz suave, mientras se acercaba a la ventana y corría las cortinas, inundando la habitación con una luz que a Isabela le pareció demasiado brillante, demasiado real. «El vestido ya está listo, las flores han llegado, todo está perfecto». Isabela no respondió. No. Confiaba en su voz. Su madre se sentó a su lado y le tomó la mano con una suavidad que casi la hizo desmoronarse. «Sé lo que estás sintiendo», murmuró. «Sé que es difícil, pero pasará. El dolor pasa, Isabela, y aprenderás a vivir con la decisión que has tomado. Todas lo hacemos. ¿Y si no quiero aprender a vivir con el dolor?», susurró Isabela con la voz rota. «¿Y si quiero elegir mi propia vida, aunque eso signifique renunciar a todo lo demás?».
La marquesa cerró los ojos un momento como si esas palabras le dolieran físicamente. No digas eso, no hoy. Tu familia te necesita, tu hermana te necesita. Todo depende de este matrimonio, lo sabes. Y esa era la verdad más cruel de todas. No era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su hermana menor, que todavía no había sido presentada en sociedad y cuyas posibilidades de un buen matrimonio dependían enteramente de que los Monterrey recuperaran su posición. Era el honor de su padre, que había apostado todo a esta alianza. Era el techo sobre sus cabezas, las tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones, los empleados que dependían de ellos. Todo estaba conectado, todo dependía de que ella cumpliera con su parte. Pero en algún lugar, quizás en ese mismo momento, el vizconde de Alcántara estaba leyendo su carta de despedida. ¿Qué estaría pensando? ¿Vendría de todos modos? ¿O había llegado su mensaje demasiado tarde? Las horas siguientes transcurrieron en una neblina. Isabela se dejó vestir como una muñeca. Se dejó peinar y maquillar por un ejército de doncellas que susurraban entre ellas lo hermosa que estaba la novia. El vestido de seda blanca caía en cascadas perfectas hasta el suelo, bordado con perlas que brillaban como lágrimas congeladas. El velo de encaje, heredado de su abuela, era tan delicado que parecía hecho de niebla. Los guantes blancos llegaban hasta sus codos. El collar de diamantes que su futuro esposo le había regalado pesaba sobre su cuello como una cadena de oro. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía una princesa de cuento de hadas, pero sus ojos estaban vacíos, muertos. «Estás preciosa», suspiró su hermana menor, Lucía, que apenas tenía 14 años y miraba todo con una mezcla de admiración y envidia infantil. «Pareces una reina». Isabela forzó una sonrisa. «Gracias, pequeña. ¿Estás nerviosa?» «Un poco. Yo también estaría nerviosa. Pero don Rodrigo es muy rico y muy importante. Papá dice que con este matrimonio nuestra familia volverá a ser lo que era antes». Lucía la abrazó con entusiasmo. «Eres tan valiente, Isabela. Yo no sé si podría hacer lo que tú estás haciendo». Las palabras de su hermana se clavaron en su corazón como agujas. Valiente. Esa era la palabra que todos usaban. Pero Isabela no se sentía valiente. Se sentía cobarde. Porque una persona verdaderamente valiente habría luchado por lo que quería, sin importar las consecuencias. Una persona valiente no estaría aquí, a punto de casarse con un hombre al que no amaba, solo porque era lo que se esperaba de ella. El carruaje que la llevaría a la catedral esperaba en la entrada del palacete. Era una carroza dorada, tirada por 6 caballos blancos, decorada con flores y lazos de seda. Parecía sacada de un sueño, o de una pesadilla. Su padre la esperaba al pie de la escalinata, vestido con su uniforme de gala, con todas sus medallas y con decoraciones brillando al sol. El marqués de Monterrey era un hombre alto, de 1900 porte militar, que siempre había gobernado su familia con mano firme. Pero cuando vio a su hija descender los escalones con ese vestido blanco que parecía demasiado pesado para ella, algo en su expresión se suavizó. «Isabela», murmuró, y su voz sonó extrañamente ronca. Estás hermosa». Ella no dijo nada. Solo dejó que él la ayudara a subir al carruaje. Mientras atravesaban las calles de Madrid hacia la catedral, Isabela miraba por la ventanilla con ojos que no veían nada. La gente se detenía a su paso, señalando el carruaje, sonriendo, agitando las manos. Para ellos esto era un espectáculo, un evento feliz, una celebración. No sabían que dentro de esa carroza dorada había una mujer que sentía como si estuviera siendo llevada a su propia ejecución. La catedral se alzaba imponente contra el cielo azul. Sus torres gemelas parecían tocar las nubes, y las campanas repicaban con un júbilo que resonaba en el pecho de Isabela como un tambor de guerra. Los invitados ya estaban dentro esperando. La crema de la sociedad madrileña. Duques, condes, marqueses, embajadores, políticos. Todos habían venido a presenciar la unión de 2 de las familias más importantes de España. Isabela descendió del carruaje con piernas que apenas la sostenían. Su padre le ofreció el brazo
y ella se aferró a él como si fuera lo único que la mantenía en pie. Juntos subieron los escalones de piedra de la catedral, mientras los invitados que no habían podido entrar se agolpaban en la plaza, ansiosos por ver a la novia. Las puertas de la catedral se abrieron. El interior estaba iluminado por cientos de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las columnas de mármol. El aroma de las rosas blancas era tan intenso que mareaba. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial y todos los invitados se pusieron de pie, girándose para ver a la novia que avanzaba por el pasillo central. Isabela caminaba como en un sueño. Sus ojos se fijaron en el altar, donde don Rodrigo la esperaba con una expresión satisfecha. Él era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un bigote perfectamente recortado. Vestía un traje negro de corte impecable, con un chaleco bordado en oro. Parecía exactamente lo que era, un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero mientras caminaba hacia él, los ojos de Isabela se desviaron instintivamente hacia los invitados. Buscaba sin querer, sin poder evitarlo, aunque sabía que era inútil. Él no estaba allí. No había venido. Había recibido su carta demasiado tarde, o tal vez había decidido que era mejor dejarla ir. Tal vez había comprendido que algunos amores estaban destinados a quedar incompletos, que algunas historias no tenían final feliz. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero Isabela las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. No lloraría. No aquí. No delante de todos. Mantendría la compostura, aunque le costara el alma. Llegó al altar. Su padre le entregó la mano a don Rodrigo, quien la tomó, con una firmeza que a ella le pareció posesiva. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne, recitando las palabras que unirían sus vidas para siempre. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí en la casa del Señor para celebrar la unión sagrada entre don Rodrigo Salcedo y doña Isabela de Monterrey. Las palabras resonaban en la catedral como golpes de martillo. Isabela sentía que no podía respirar. El corsé del vestido la apretaba demasiado. La cabeza le daba vueltas, pero se mantuvo en pie, porque eso era lo que se esperaba de ella, mantenerse en pie, sonreír, cumplir. Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que parecía tener sustancia propia. Y entonces, en algún lugar al fondo de la catedral, se escuchó un sonido. Era sutil, casi imperceptible. El sonido de una copa de cristal cayendo al suelo y haciéndose añicos contra el mármol. Todos los invitados se giraron, y allí, de pie en la entrada de la catedral, con el cabello revuelto por el viento y la respiración agitada como si hubiera corrido desde el fin del mundo, estaba él, el vizconde de Alcántara. Sus ojos grises encontraron los de Isabela a través de la distancia, a través de las filas de invitados boquiabiertos, a través de todas las barreras invisibles que los separaban. Y en ese momento, sin decir una sola palabra, ella supo que él había recibido su carta, que había venido por ella, que no era demasiado tarde. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El silencio en la catedral era tan absoluto que se podía escuchar el chisporroteo de las velas. Todos los invitados se habían girado hacia la entrada, donde el vizconde de Alcántara permanecía inmóvil, con el pecho agitado y los ojos fijos en Isabela, como si ella fuera lo único que existiera en el mundo. A sus pies, los fragmentos de la copa de cristal brillaban como diamantes, rotos sobre el mármol frío. Isabela no podía moverse, no podía respirar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: alivio, terror, esperanza, culpa. Él había venido. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, había venido por ella. Pero ahora que estaba allí, parado en la entrada de la catedral mientras ella se encontraba frente al altar, a punto de convertirse en la esposa de otro hombre, no sabía qué hacer. No sabía qué significaba esto. No sabía si él pretendía detener la ceremonia o simplemente había venido a verla una última vez.
Don Rodrigo fue el primero en reaccionar. Su mano apretó la de Isabela con una fuerza que casi le hizo daño. «¿Qué significa esto?», exigió en voz baja, dirigiéndose al sacerdote pero sin apartar la mirada del intruso. Su rostro se había puesto rígido, con las mandíbulas apretadas y una vena pulsando en su sien. «¿Quién es ese hombre?». El murmullo comenzó a extenderse entre los invitados como un incendio. Susurros escandalizados, nombres pronunciados con incredulidad, abanicos agitándose con nerviosismo. La marquesa de Monterrey se había puesto pálida como la cera, y el marqués había dado un paso adelante con expresión amenazante. Pero antes de que cualquiera pudiera hacer nada, el vizconde comenzó a caminar. No corrió, no gritó. Simplemente caminó por el pasillo central de la catedral con pasos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no acabara de interrumpir la boda más importante de la temporada social madrileña. Su mirada nunca se apartó de Isabela, ni siquiera parpadeaba. Era como si estuviera grabando cada detalle de ella en su memoria. El vestido blanco que la hacía parecer etérea, el velo de encaje que enmarcaba su rostro, los ojos verdes que lo miraban con una mezcla de miedo y anhelo. «Vizconde», intervino el sacerdote con voz temblorosa, claramente abrumado por la situación sin precedentes. Esto es altamente irregular. La ceremonia ya ha comenzado. Debe retirarse inmediatamente o... Isabela». Su nombre sonó como una oración en los labios de él. Suave, devastador, cargado de tanto significado que las palabras parecían insuficientes. «No se atreva a dirigirse a mi prometida», rugió don Rodrigo, soltando finalmente la mano de Isabela y dando un paso adelante con los puños cerrados. «Esto es un escándalo, un insulto imperdonable. Guardias, saquen a este hombre de... Recibí tu carta». El vizconde seguía mirando solo a Isabela, como si don Rodrigo, el sacerdote, los cientos de invitados escandalizados simplemente no existieran. «La recibí esta mañana. Llegó demasiado tarde. Ya habías partido hacia la catedral. Pero vine de todos modos. Cabalgué toda la noche. Crucé medio reino para llegar aquí». Se detuvo a unos pocos pasos del altar y su voz se quebró ligeramente. «Porque no podía dejarte hacer esto. No podía dejarte casarte con él sabiendo lo que sientes, sabiendo lo que sentimos». El escándalo estalló como una bomba. Los invitados se pusieron de pie, hablando todos al mismo tiempo. Algunas damas se abanicaban con frenesí, otras se llevaban las manos al pecho con expresiones de horror delicioso. Los caballeros murmuraban entre ellos, algunos indignados, otros claramente entretenidos por el drama. El marqués de Monterrey había comenzado a avanzar hacia el vizconde con intención de echarlo él mismo de la catedral, pero su esposa lo detuvo con una mano temblorosa en el brazo. «Isabela», repitió el vizconde, esta vez con más urgencia. «Mírame, por favor». Y ella lo hizo. Levantó los ojos hacia él, y en ese momento todo lo demás desapareció. El ruido de los invitados se convirtió en un zumbido lejano. Las velas parecieron brillar más intensamente. El mundo se redujo a dos personas mirándose a través de un espacio que parecía infranqueable, pero que en realidad solo eran unos pocos metros. «No puedes hacer esto», dijo él con voz baja, tan íntima que solo ella podía escucharlo realmente. «No puedes casarte con él. No cuando me escribiste esa carta. No cuando sé que tu corazón no está aquí. Yo...» La voz de Isabela salió como un susurro quebrado. «No puedo». «Sí puedes. Puedes elegir. Ahora mismo. Aquí. Delante de todos». Extendió la mano hacia ella, con la palma abierta, ofreciéndole una alternativa. Una salida. Una vida diferente. «Ven conmigo, Isabela. Deja todo esto. Déjalos a todos. Y elige tu propia felicidad por una vez en tu vida». Don Rodrigo se adelantó bruscamente, interponiéndose entre ellos. «Esto es suficiente. No sé quién diablos cree que es, pero no voy a permitir que venga aquí a... Ella me escribió». El vizconde lo interrumpió con voz fría, sin apartar los ojos de Isabela. «Anoche me escribió una carta diciéndome que no podía casarse contigo, que me amaba a mí y que necesitaba que viniera por ella». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Don Rodrigo se giró lentamente hacia Isabela, con una expresión que pasó de la furia a la comprensión y luego a algo mucho más peligroso: humillación. ¿Es eso cierto?, preguntó con voz peligrosamente calmada. ¿Le escribiste a este hombre la noche antes de nuestra boda? Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todas las miradas estaban sobre ella. Su familia, los invitados, el sacerdote, todos esperando su respuesta, todos juzgándola, y por primera vez en su vida tuvo que elegir entre la mentira que mantendría su mundo intacto y la verdad que lo destruiría todo. Sí, susurró finalmente, y fue como si esa única palabra liberara algo dentro de ella que había estado encadenado durante demasiado tiempo. Sí, le escribí, porque no puedo hacer esto, don Rodrigo. Lo siento muchísimo, pero no puedo casarme contigo cuando amo a otro hombre. El escándalo alcanzó proporciones épicas. Algunos invitados se pusieron de pie, otros cubrían sus bocas con las manos, otros simplemente miraban con ojos desorbitados, como si estuvieran presenciando algo imposible. La condesa de Aranjuez se había desmayado y tenían que abanicarla. El embajador francés murmuraba algo en su idioma que probablemente era una crítica mordaz a la aristocracia española y sus dramas. La madre de Isabela había comenzado a llorar en silencio, con lágrimas que corrían por sus mejillas empolvadas. Su padre parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos, con los hombros hundidos y una expresión de derrota absoluta. Y su hermana pequeña la miraba con ojos enormes, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Don Rodrigo dio un paso atrás, como si ella acabara de abofetearlo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, dijo con voz trémula de rabia contenida. ¿Tienes idea de lo que esto significa? No solo para mí, sino para tu familia, para tu apellido, para tu futuro. Lo sé, respondió Isabela, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Lo sé, y aún así no puedo. No puedo vivir una mentira. No puedo pasarme el resto de mi vida fingiendo que esto es suficiente cuando sé que hay algo más. ¿Algo real? ¿Algo real? Don Rodrigo soltó una risa amarga. ¿Crees que ese hombre te ofrece algo real? Te ofrece ruina, Isabela. Escándalo. Tu familia será la comidilla de Madrid durante años. Tu hermana nunca encontrará un buen matrimonio. Tus padres perderán todo lo que han trabajado para preservar. ¿Y todo por qué? Por una fantasía romántica. Por un amor que probablemente no durará ni un año cuando te enfrentes a la realidad de lo que has destruido. Sus palabras eran como puñaladas. Una más dolorosa que la anterior, porque Isabela sabía que tenían algo de verdad. Sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Sabía que estaba destruyendo no solo su propia vida, sino la de las personas que amaba. Pero cuando miró al vizconde, cuando vio la forma en que él la miraba como si ella fuera lo más valioso del mundo, supo que ya no podía dar marcha atrás. No podía vivir con el arrepentimiento de no haber intentado ser feliz. Entonces viviré con las consecuencias, dijo, suavemente. Pero no puedo vivir sin intentarlo, perdóname. Se giró hacia el vizconde y con manos temblorosas comenzó a quitarse el velo. El encaje se deslizó de su cabeza como una nube blanca, cayendo al suelo en un charco de tela delicada. Después se quitó los guantes uno por uno, dejándolos caer junto al velo. Era como si estuviera despojándose de capas de mentiras, de expectativas, de todo lo que se suponía que debía ser. Isabela, no. Su madre se había puesto de pie, con el rostro surcado de lágrimas. Por favor, piénsalo. Piensa en tu hermana, piensa en nosotros. Lo siento, mamá. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Isabela. Lo siento mucho. Pero si no hago esto ahora, me arrepentiré por el resto de mi vida. Y tú lo sabes, porque tú nunca lo hiciste, nunca elegiste. Y has vivido todos estos años preguntándote qué habría pasado si hubieras sido valiente. Su madre se quedó paralizada, como si esas palabras la hubieran atravesado. Isabela se giró hacia el vizconde y tomó su mano extendida. Sus dedos se entrelazaron y fue como si un circuito se completara, como si dos mitades de algo roto finalmente se unieran. «Vámonos», susurró ella.
y juntos comenzaron a caminar hacia la salida de la catedral. Fue el pasillo más largo que Isabela había caminado en su vida. Cada paso resonaba contra el mármol como un trueno. Los invitados los observaban pasar con expresiones que iban desde la fascinación morbosa hasta el disgusto absoluto. Algunos murmuraban maldiciones, otros parecían secretamente impresionados por el atrevimiento. Pero Isabela no miró a ninguno de ellos. Solo se aferró a la mano del vizconde y siguió caminando. Detrás de ellos, escuchó el grito desgarrador de su padre. «Si cruzas esas puertas, ya no eres mi hija». Isabela se detuvo por un momento, solo un momento. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no se giró. No podía, porque sabía que si lo hacía, si veía el rostro destrozado de su padre, su determinación se desmoronaría. «Lo siento», susurró hacia atrás, aunque no sabía si alguien la escuchó. «Lo siento muchísimo». Y siguió caminando. Las puertas de la catedral se abrieron ante ellos, y la luz del sol los golpeó como una bofetada. Afuera, la plaza estaba llena de gente que había venido a celebrar la boda. Pero cuando vieron a la novia salir de la mano de un hombre que no era su prometido, con el vestido blanco arrastrándose por los escalones de piedra y lágrimas corriendo por sus mejillas, el vino vestir. Murmullo de confusión se extendió como un virus. El vizconde tenía un caballo atado cerca, todavía ensillado de su loca cabalgata nocturna. Era un animal magnífico, negro como la medianoche, con los flancos brillando de sudor. «¿Confías en mí?», preguntó él, girándose hacia Isabela. Ella lo miró a los ojos, a esos ojos grises que habían perseguido sus sueños durante meses, y asintió. Sí. Él la ayudó a subir al caballo, a pesar del vestido imposible, y después montó detrás de ella, rodeándola, con los brazos para tomar las riendas. Isabela podía sentir el calor de su cuerpo contra su espalda, el latido de su corazón acelerado, la tensión en sus músculos. «Agárrate fuerte», murmuró él contra su oído, y espoleó al caballo. Salieron al galope de la plaza, mientras los gritos escandalizados estallaban a su alrededor. El vestido de Isabela ondeaba detrás de ellos como una bandera blanca. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no sabía si eran de tristeza o de una extraña, aterradora, maravillosa sensación de libertad. Dejaron atrás la catedral, dejaron atrás la plaza, dejaron atrás todo lo que Isabela había conocido, y cabalgaron hacia lo desconocido. Cabalgaron durante horas sin detenerse, como si tuvieran miedo de que alguien los persiguiera, como si la realidad de lo que acababan de hacer fuera a alcanzarlos si reducían la velocidad. El caballo avanzaba por caminos polvorientos que se alejaban de Madrid, atravesando campos dorados de trigo, bosques de robles antiguos y arroyos que brillaban bajo el sol de mediodía. Isabela se aferraba a las riendas con manos temblorosas, sintiendo el cuerpo del vizconde sólido y cálido detrás de ella, sus brazos rodeándola en un abrazo protector mientras guiaba al animal. No hablaron durante mucho tiempo. Parecía que las palabras eran demasiado pequeñas, demasiado insignificantes para capturar la magnitud de lo que acababa de suceder. Isabela había abandonado a su familia, había destruido su reputación, había huido de su propia boda. No había vuelta atrás, no había manera de deshacer lo que había hecho. Y aunque parte de ella temblaba ante la enormidad de esas consecuencias, otra parte se sentía extrañamente ligera, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente se hubiera liberado de él. El sol comenzaba a descender cuando finalmente se detuvieron junto a un río. El caballo estaba exhausto, con los flancos empapados de sudor y la respiración agitada. El vizconde desmontó primero y después ayudó a Isabela a bajar, sosteniéndola por la cintura con manos firmes mientras sus pies tocaban la tierra. Por un momento se quedaron así, muy cerca el uno del otro, sin tocarse pero sintiendo el calor que emanaba de sus cuerpos. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, con voz ronca por el cansancio y la tensión. Isabela no supo qué responder. Estaba bien, no lo sabía. Se sentía como si estuviera flotando, como
Si nada de esto fuera real, miró el vestido de novia que ahora estaba manchado de polvo del camino, las perlas opacas por el sudor y la suciedad, el dobladillo desgarrado por haber sido arrastrado durante kilómetros. Parecía una metáfora perfecta de lo que había hecho con su vida, tomar algo precioso y perfecto y destruirlo. No lo sé, susurró finalmente. No sé qué siento. No sé si esto fue lo correcto. No sé. Su voz se quebró. No sé nada. El vizconde la tomó de las manos. Isabela, mírame. Ella levantó los ojos hacia él y vio en su rostro una mezcla de preocupación, ternura y algo que parecía miedo. Miedo de que ella se arrepintiera, miedo de haberla arrancado de su vida para llevarla hacia un futuro incierto. Lo que hiciste fue la cosa más valiente que he visto en mi vida, dijo con voz suave pero firme. Sé que es aterrador, sé que hay consecuencias, pero no te arrepientas, Isabela. Por favor, no te arrepientas de haber elegido tu propia felicidad. ¿Y si eso significa destruir la felicidad de todos los demás? Tu familia no tiene derecho a construir su felicidad sobre tu sacrificio. Eso nunca fue justo, nunca fue correcto. Apretó sus manos con más fuerza. Isabela, durante meses te vi morir lentamente. Vi cómo la luz en tus ojos se apagaba un poco más cada día que pasaba. Vi cómo te resignabas a un futuro que sabías que te ahogaría. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que eso sucediera. No cuando sabía que había otra posibilidad. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela otra vez. Mi padre dijo que ya no soy su hija. Entonces, él es un tonto. La voz del vizconde sonó más dura de lo que ella esperaba. Cualquier padre que rechace a su hija por elegir su propia vida no merece llamarse padre. Lo siento, Isabela, pero es la verdad. Ella se dejó caer sobre una roca junto al río, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. El vizconde se arrodilló frente a ella, sin soltarle las manos, mirándola con esos ojos grises que parecían ver directamente a su alma. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó ella con voz pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Tengo propiedades en el norte. Una casa de campo cerca de los Pirineos. No es tan grandiosa como lo que estás acostumbrada, pero es hermosa, tranquila, y nadie nos molestará allí. Levantó una mano para secar las lágrimas de sus mejillas con el pulgar. Podemos empezar de nuevo, Isabela, lejos de Madrid, lejos del escándalo. Podemos construir una vida juntos, una vida real, no una vida de apariencias y obligaciones. ¿Y mi familia? Con el tiempo, quizás se ablanden, quizás encuentren la manera de perdonarte, pero si no lo hacen, entonces tendrás que vivir con esa pérdida, y yo estaré contigo para ayudarte a soportarla. Su voz se suavizó. No te prometo que será fácil, te prometo que habrá momentos difíciles, pero te prometo que nunca te arrepentirás de haber elegido el amor sobre el deber. Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Amor sobre deber, felicidad sobre obligación, su vida sobre la vida que otros habían planeado para ella. Era tan simple y tan complicado al mismo tiempo. Tengo miedo, admitió finalmente. Yo también. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Pero estamos juntos, y eso tiene que significar algo. Pasaron la noche en una pequeña posada en un pueblo cuyo nombre Isabela no recordaría. El posadero los miró con curiosidad evidente cuando entraron, ella todavía con su vestido de novia manchado y él con ropa de viaje arrugada y botas llenas de polvo. Pero el vizconde le dio suficiente dinero para comprar su silencio y su discreción, y el hombre no hizo preguntas. Les dio 2 habitaciones separadas, aunque Isabela vio la mirada escéptica que le lanzó al vizconde. Pero él no dijo nada. Solo le dio las buenas noches a Isabela con un beso en la frente, casto y tierno, y se retiró a su propia habitación sin intentar nada más. Isabela se quedó sola, en una habitación pequeña y modesta, con una cama estrecha, una jofaina con agua para lavarse y una ventana que daba a los campos oscuros. Se quitó el vestido de novia con manos temblorosas, dejándolo caer al suelo como una piel que ya no necesitaba. Debajo solo llevaba la ropa interior, el corsé que había estado apretándola todo el día.
Se lo quitó también, respirando profundamente por primera vez en horas, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Se lavó la cara con el agua fría de la jofaina, frotando hasta que el maquillaje desapareció y quedó su piel desnuda, limpia. Después se envolvió en la sábana de la cama y se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. ¿Qué estaría pasando en Madrid en ese momento? Su familia habría regresado al palacete sumida en la vergüenza. Don Rodrigo estaría furioso, humillado, planificando algún tipo de venganza. Los invitados estarían murmurando en sus salones, diseccionando cada detalle del escándalo. Isabela podía imaginarlo todo con dolorosa claridad. Las miradas, los susurros, las críticas mordaces. Su madre llorando en su habitación, su padre encerrado en su estudio, bebiendo brandy y rumiando su furia. Su hermana pequeña confundida, asustada, preguntándose si su propia vida acababa de arruinarse también. El peso de la culpa amenazaba con aplastarla. Pero entonces pensó en la alternativa. Pensó en cómo habría sido estar en este momento casada con don Rodrigo, en su casa, en su cama, perteneciéndole de todas las formas que importaban mientras su corazón moría lentamente. Pensó en los años que se extenderían frente a ella como un desierto interminable, cada día igual al anterior, cada noche una mentira silenciosa. Pensó en envejecer junto a un hombre al que no amaba, tener hijos con él, sonreír en eventos sociales mientras por dentro se convertía en un caparazón vacío. Y supo que había tomado la decisión correcta, o al menos la única decisión que podía tomar sin perder su alma en el proceso. Durmió poco esa noche. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, soñó con la catedral, con su padre gritándole, con don Rodrigo mirándola con ojos llenos de desprecio. Se despertó varias veces sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, tardando varios segundos en recordar dónde estaba y por qué. Al amanecer, había un vestido colgado en la puerta de su habitación. Era simple, de algodón azul oscuro, sin ningún adorno. Debajo había una nota en la letra elegante del vizconde. Pensé que podrías necesitar algo más práctico para el viaje. Saldremos cuando estés lista. Isabela se vistió lentamente, acostumbrándose a la sensación de la tela simple contra su piel, sin corsé, sin enaguas, sin todas las capas que normalmente llevaba. Se sentía casi desnuda, pero también se sentía libre. Se encontró con él en el comedor de la posada, donde ya había desayuno preparado, pan recién horneado, queso, aceitunas, vino aguado. El vizconde se puso de pie cuando ella entró, y por un momento simplemente se miraron, como si estuvieran viéndose por primera vez sin todas las capas de formalidad y secretos que habían existido entre ellos durante meses. «Buenos días», dijo él suavemente. «Buenos días». Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han compartido algo profundo y ahora están aprendiendo a navegar la nueva realidad que han creado juntos. Después del desayuno, continuaron su viaje. El vizconde había comprado un carruaje simple del posadero, más cómodo, que viajar a caballo, pero menos ostentoso que lo que Isabela estaba acostumbrada. Se sentaron uno frente al otro mientras el vehículo traqueteaba por caminos cada vez más montañosos, adentrándose en territorios que Isabela nunca había visto. «Cuéntame sobre tu casa», dijo ella finalmente, necesitando llenar el silencio con algo, cualquier cosa que la distrajera de sus propios pensamientos. Los ojos de él se iluminaron un poco. «Es antigua. Perteneció a mi madre. Cuando ella murió, mi padre no quiso vivir allí porque le traía demasiados recuerdos, así que me la dejó a mí. Está en un valle, rodeada de montañas. Hay un río que atraviesa la propiedad. En primavera, los campos se llenan de flores silvestres, y las puestas de sol...» Sonrió. «Las puestas de sol son las más hermosas que he visto en mi vida. Suena como un sueño. Lo es, y ahora será tu hogar también, si quieres». Isabela miró por la ventana del carruaje, viendo el paisaje cambiar gradualmente de campos cultivados a bosques densos y montañas nevadas en la distancia. «¿Y qué haremos allí? ¿Cómo viviremos? Tengo ingresos suficientes de otras propiedades.
No somos ricos como los Salcedo, pero no pasaremos hambre. Y hay libertad, Isabela. Libertad para leer, para pensar, para simplemente ser. No hay bailes obligatorios, no hay eventos sociales interminables, no hay máscaras que usar. ¿No extrañarás la ciudad, la sociedad que acaba de presenciar cómo arruinábamos 2 vidas en una catedral? Se rió amargamente. No, no la extrañaré. ¿Y tú? Isabela pensó en ello, en los salones brillantes, los vestidos elegantes, las conversaciones vacías, en las sonrisas falsas y los cumplidos envenenados, en el constante escrutinio, el juicio perpetuo, la necesidad de ser perfecta cada segundo de cada día. No, dijo finalmente. Creo que no. Viajaron durante 3 días más. Cada noche se detenían en posadas pequeñas, siempre en habitaciones separadas, siempre con esa línea invisible de respeto que el vizconde nunca cruzaba. Y cada día, Isabela sentía que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La culpa seguía ahí, pesada en su pecho, pero también había algo más, una chispa de esperanza, una sensación de posibilidad. Cuando finalmente llegaron a la propiedad del vizconde, Isabela entendió por qué él la amaba tanto. La casa era hermosa en su simplicidad, construida en piedra gris con tejas rojas, rodeada de jardines silvestres que nadie había podado en años. Las montañas se alzaban, detrás como centinelas protectores. El río cantaba su canción eterna a lo lejos, y el silencio era tan profundo que Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. «Bienvenida a casa», dijo el vizconde, ayudándola a descender del carruaje. E Isabela, mirando la casa que ahora sería su refugio, su prisión o su salvación, sintió las lágrimas brotar una vez más. Pero esta vez no sabía si eran lágrimas de tristeza o de alivio. Las primeras semanas en la casa del norte fueron como vivir en un sueño del que Isabela temía despertar. La realidad de lo que había hecho oscilaba constantemente en su mente como un péndulo, pasando de momentos de paz absoluta a oleadas de culpa aplastante. Había días en que se sentaba en el jardín silvestre, con el sol calentando su rostro y el sonido del río meciendo sus pensamientos, y se sentía más viva de lo que había estado en años. Y había noches en que no podía dormir, atormentada por visiones de su familia, imaginando el dolor que les había causado, preguntándose si alguna vez la perdonarían. El vizconde, cuyo nombre era Alejandro, aunque ella todavía se resistía a llamarlo así con tanta familiaridad, fue paciente más allá de cualquier expectativa razonable. No la presionaba para que se sintiera feliz, no esperaba gratitud, simplemente estaba allí, constante como las montañas que rodeaban la propiedad, ofreciéndole espacio cuando lo necesitaba y compañía cuando el silencio amenazaba con devorarla. La casa estaba administrada por un pequeño grupo de empleados leales que habían servido a la familia de Alejandro durante generaciones. Estaba la señora Martínez, el ama de llaves, una mujer de mediana edad, con ojos sabios que parecían ver demasiado. Estaba Tomás, el jardinero, un hombre callado que había convertido el mantenimiento de los terrenos en una forma de arte silencioso. Y estaba Elena, una joven que ayudaba en la cocina y con las tareas domésticas, tímida pero amable. Ninguno de ellos hizo preguntas sobre quién era Isabela o por qué había llegado sin previo aviso, sin equipaje, con solo el vestido simple que llevaba puesto. Pero Isabela sabía que debían tener sus sospechas. Las noticias del escándalo en Madrid seguramente llegarían incluso a este rincón remoto del reino, aunque tardaran semanas o meses en filtrarse. Por ahora la trataban con respeto cauteloso, como si fuera algo frágil que podría romperse si la manejaban con demasiada brusquedad. Alejandro le había dado la mejor habitación de la casa, con ventanas que daban al valle y una cama con dosel cuyas cortinas eran de un azul descolorido que le recordaba al cielo al atardecer. Él se había instalado en una habitación al otro lado del pasillo, manteniendo esa distancia respetuosa que Isabela no sabía si apreciaba o la frustraba. Había huido de una boda para estar con él, había abandonado su vida entera, y sin embargo, aquí estaban, viviendo como extraños educados bajo el mismo techo.
Una noche, después de cenar en silencio en el comedor pequeño e íntimo, Isabela finalmente reunió el coraje para hablar sobre lo que había estado pesando en su mente. «¿Por qué eres tan paciente conmigo?», preguntó abruptamente, con voz más dura de lo que pretendía. «¿Por qué no me presionas? Arriesgaste todo para rescatarme de esa boda. Te convertiste en el villano de la historia. Y ahora actúas como si tuviéramos todo el tiempo del mundo». Alejandro dejó su copa de vino lentamente, mirándola con esa intensidad tranquila que siempre parecía desarmarla. «Porque no te rescaté para poseerte, Isabela. Te ofrecí una alternativa. Pero lo que hagas con esa alternativa, cómo elijas vivir tu vida ahora, eso te corresponde decidirlo a ti, no a mí. ¿Y si decido que cometí un error? ¿Qué si quiero volver?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una espada. «Entonces te ayudaré a volver», dijo él simplemente. «Te daré dinero para el viaje. Escribiré a tu familia explicando que fue todo culpa mía, que te engañé, que te manipulé. Harélo, que sea necesario para que puedas regresar con algo de dignidad intacta. Aunque eso signifique que nunca me vuelvas a ver, aunque signifique eso». Su voz era firme, pero había dolor en sus ojos. «Isabela, yo no te amo porque quiera atraparte. Te amo porque quiero verte libre, y si esa libertad significa estar lejos de mí, entonces tendré que aprender a vivir con eso». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela antes de que pudiera detenerlas. «No quiero volver», susurró, «pero tampoco sé cómo estar aquí. No sé cómo ser esta versión de mí que no tiene obligaciones, que no tiene un papel que interpretar. He pasado toda mi vida siendo lo que otros necesitaban que fuera, y ahora que puedo ser quien quiera, me aterroriza descubrir que no sé quién es esa persona». Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos con esa gentileza que siempre la hacía sentir segura. «Entonces te ayudaré a descubrirlo, juntos, sin prisa, sin presión, solo dos personas, aprendiendo a construir algo real». Y por primera vez desde que habían llegado a la casa, Isabela se permitió creer que quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Los días comenzaron a establecer un ritmo. Isabela se despertaba con el sol, algo impensable en Madrid donde las damas de sociedad dormían hasta tarde. Desayunaba sola en la terraza mientras Alejandro trabajaba en su estudio, atendiendo la correspondencia y los asuntos de sus otras propiedades. Después caminaba por los terrenos, explorando cada rincón de la propiedad, con una curiosidad que no había sentido en años. Descubrió un huerto abandonado, que alguna vez debió ser magnífico, ahora invadido por hierbas silvestres. Encontró un estanque oculto entre los árboles, donde las libélulas danzaban sobre el agua. Siguió el río hasta una cascada pequeña pero hermosa, donde el agua caía en cortinas brillantes sobre rocas cubiertas de musgo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. No era una sanación completa. Seguía, habiendo momentos en que la culpa la golpeaba como una ola, dejándola sin aliento. Seguía habiendo noches en que lloraba por su familia, por la hermana que probablemente la odiaba ahora, por los padres que había decepcionado tan profundamente, pero entre esos momentos de dolor comenzaban a aparecer destellos de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Alejandro la cortejaba lentamente, con una paciencia infinita. Le traía flores silvestres que recogía en sus paseos matutinos. Le leía poesía en las tardes mientras tomaban té en el jardín. La invitaba a montar a caballo con él por los senderos de montaña, donde el mundo se extendía debajo de ellos en un tapiz de verdes y azules imposibles. Conversaban durante horas sobre libros, sobre filosofía, sobre sueños y miedos que nunca habían compartido con nadie más. Y gradualmente, la línea invisible entre ellos comenzó a difuminarse. Fue en una tarde de lluvia cuando finalmente sucedió. Estaban en la biblioteca, una habitación acogedora llena de libros antiguos y el olor a papel viejo que Isabela había llegado a amar. Ella estaba acurrucada en un sillón junto a la chimenea, leyendo, mientras Alejandro trabajaba en su escritorio. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante,
creando una sensación de estar en una burbuja separada del resto del mundo. Isabela levantó la vista de su libro y lo observó. La forma en que su ceño se fruncía cuando se concentraba. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensando. La forma en que la luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer a la vez conocido y misterioso. Alejandro, dijo suavemente. Él levantó la vista de inmediato, como si su nombre en los labios de ella fuera una llamada que no podía ignorar. Sí, ven aquí, por favor. Hubo un momento de vacilación. Después, él se levantó y cruzó la habitación, arrodillándose junto a su sillón de la misma forma en que lo había hecho aquella noche en el comedor, esperando, siempre esperando a que ella diera el primer paso. Isabela extendió la mano y tocó su rostro, trazando la línea de su mandíbula con dedos temblorosos. Gracias, susurró, por esperarme, por ser paciente, por no presionarme. Isabela, bésame. No fue una pregunta, fue una súplica. Por favor, bésame como lo hiciste aquella noche en el jardín de rosas. Hazme sentir viva otra vez. Él se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para alejarse si quería. Pero ella no se movió, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos tuvieran miedo de romper algo precioso. Pero después se profundizó, se volvió más urgente, cargado con semanas de distancia forzada y deseo contenido. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, las manos de Isabela se aferraron a sus hombros, y por primera vez, desde que había huido de la catedral, se sintió completamente presente, completamente viva, completamente ella misma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Isabela tenía lágrimas en los ojos otra vez, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio, de liberación. «Te amo», susurró contra sus labios. «Sé que lo he arruinado todo. Sé que he destruido mi vida. Pero no me arrepiento, porque esto entre nosotros, es lo único real que he tenido en mi vida. Yo también te amo». Su voz era ronca, cargada de emoción. «Y construiremos algo nuevo, Isabela, algo que sea solo nuestro, algo que nadie pueda quitarnos». Esa noche, por primera vez, no durmieron en habitaciones separadas. El otoño llegó a las montañas con una explosión de colores que Isabela nunca había visto. Los árboles se volvieron dorados y carmesí, el aire se llenó de un frío vigorizante que mordía las mejillas, y el olor a tierra húmeda y hojas muertas lo impregnaba todo. Era tan diferente de Madrid, donde las estaciones se deslizaban suavemente, una en otra sin drama particular. Aquí, en este rincón remoto del mundo, los cambios eran dramáticos, imposibles de ignorar. Isabela había vivido en la casa durante casi 3 meses cuando llegó la primera carta. No vino directamente para ella. Llegó dirigida a Alejandro, con el sello de la familia Monterrey estampado en cera roja. La señora Martínez la trajo en la bandeja de plata durante el desayuno, y tanto Isabela como Alejandro se quedaron mirándola como si fuera una serpiente que podría morderlos en cualquier momento. «¿Quieres que la abra?», preguntó Alejandro suavemente. Isabela asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Alejandro rompió el sello con cuidado y desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con letra firme y elegante. Después levantó la vista hacia Isabela, y ella no pudo descifrar la expresión en su rostro. «Es de tu hermana», dijo finalmente. El mundo de Isabela se detuvo. «¿Lucía?» «Sí», dice. Vaciló, como si no estuviera seguro de cómo continuar. «Dice que tu padre se enfermó, una fiebre que no cede. Los médicos no están seguros de qué es, pero está débil, y ella pensó que deberías saberlo». Las lágrimas brotaron instantáneamente. Isabela se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó. «Tengo que ir, tengo que verlo». «Isabela, espera». Alejandro también se puso de pie, tomándola de los brazos con gentileza. «Piénsalo, si vuelves ahora no sabes qué te espera. Tu padre te desheredó, te echó de la familia. Podría rechazarte incluso ahora.
No me importa, está enfermo. Podría estar muriendo. Y si muere sin que yo tenga la oportunidad de hablar con él una última vez, de pedirle perdón, de decirle que lo amo a pesar de todo. Su voz se quebró. No podría vivir con eso, no podría. Alejandro la miró durante un largo momento. Después asintió. Entonces iremos juntos. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Si apareces conmigo, solo empeorará las cosas. Pero si voy sola, quizás... Sacudió la cabeza. No lo sé, pero tengo que intentarlo. No voy a dejarte viajar sola todo el camino hasta Madrid. Entonces acompáñame hasta las afueras de la ciudad. Pero después esperarás. Por favor, Alejandro, necesito hacer esto a mi manera. Él no estaba feliz con el plan, eso era obvio, pero también sabía que no podía detenerla. Y finalmente, con renuencia, accedió. Partieron al día siguiente al amanecer. El viaje de regreso a Madrid fue más rápido que el viaje de ida, pero cada kilómetro que recorrían sentía como si Isabela estuviera retrocediendo en el tiempo, regresando a una vida que había dejado atrás. Las emociones que había estado manteniendo bajo control durante meses amenazaban con desbordarse. Miedo, culpa, arrepentimiento, esperanza desesperada. Cuando finalmente llegaron a las afueras de Madrid, Alejandro detuvo el carruaje en una posada discreta. «Te esperaré aquí», dijo, tomando sus manos. «Si me necesitas, manda a alguien y vendré de inmediato. No me importa lo que piensen. No me importa el escándalo. Si me necesitas, estaré allí». Isabela lo besó, un beso desesperado y lleno de miedo. «Volveré», prometió. «Pase lo que pase, volveré contigo». Tomó un carruaje alquilado hasta el palacete de su familia. Era media tarde cuando llegó, y el sol caía sobre los muros familiares con una luz dorada que hacía que todo pareciera irreal. Los jardines estaban tan inmaculados como siempre. Las fuentes todavía burbujeaban con alegría, pero había algo diferente en el aire, una tristeza que se aferraba a las piedras como niebla. Tocó la puerta con manos temblorosas. El mayordomo que abrió la puerta era el mismo que había servido a su familia durante décadas. Sus ojos se abrieron con shock cuando la vio. «Señorita Isabela», susurró, y había tanta emoción en su voz que Isabela supo que al menos algunas personas en esta casa no la habían olvidado con odio. «Vine a ver a mi padre. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero por favor, déjame verlo. Solo una vez». El mayordomo vaciló solo un momento. Después asintió y se hizo a un lado, dejándola entrar. El palacete estaba extrañamente silencioso. No había el bullicio habitual de actividad, no había voces de visitantes, no había música viniendo del salón. Era como si la casa misma estuviera de luto. El mayordomo la guió por los pasillos familiares hasta la habitación de su padre en el segundo piso. «Está despierto», murmuró el mayordomo, «pero débil. No lo alteres, señorita. Su corazón no lo soportaría». Isabela asintió, incapaz de hablar. El mayordomo golpeó la puerta suavemente, la abrió apenas y anunció: «Mi señor, tiene una visita». Después se hizo a un lado, dejándola entrar. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas corridas para mantener afuera la luz del sol. Su padre yacía en la cama, tan pálido que parecía fundirse con las sábanas blancas. Había perdido peso, su rostro antes robusto, ahora demacrado y gris, pero cuando vio a Isabela en la puerta, sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, dolor y algo que podría haber sido alivio. «Isabela», murmuró, y su voz sonaba como papel arrugado. «¿Realmente eres tú?». Ella cruzó la habitación con pasos temblorosos y se arrodilló junto a la cama, tomando la mano débil de su padre entre las suyas. «Sí, papá, soy yo. Vine tan pronto como supe que estabas enfermo». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Ver a su padre así, tan frágil y quebrado, era casi insoportable. Este era el hombre que había sido su roca durante toda su infancia, el hombre que había parecido invencible, y ahora parecía que un soplo de viento podría llevárselo. «No debiste venir», dijo él, pero su mano apretó la de ella con una fuerza sorprendente. «Dije cosas terribles. Te desheredé, lo sé, y tenías derecho. Arruiné todo.
Destruí el matrimonio que habías arreglado. Traje vergüenza a nuestra familia. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo. No. Su padre sacudió la cabeza débilmente. No digas eso, porque yo soy el que debería pedir perdón. Isabela lo miró con confusión. ¿Qué? He tenido mucho tiempo para pensar, acostado aquí en esta cama. Demasiado tiempo. Y me di cuenta de que te obligué a elegir entre tu felicidad y tu deber. Te puse en una posición imposible. Y cuando elegiste tu felicidad, te castigué por ello. Cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. Pero tu madre me hizo ver la verdad, que yo había hecho exactamente lo mismo con ella años atrás. La obligué a casarse conmigo cuando ella amaba a otro, y ella pasó toda su vida resignada, infeliz, viviendo una mentira. No quería admitir que había condenado a mi hija al mismo destino, pero lo hice, y cuando tuviste el coraje de negarte, te odié por ello. No porque hubieras hecho algo malo, sino porque me mostraste lo cobarde que había sido yo al no darle la misma oportunidad a tu madre. Las palabras golpearon a Isabela como una avalancha. Durante todos estos meses, había asumido que su padre la odiaba por su traición, por su egoísmo. Nunca había considerado que su ira podría venir de un lugar de arrepentimiento, de su propio dolor no sanado. «Papá, ¿eres feliz?», preguntó él abruptamente, mirándola con ojos que parecían ver directamente a su alma. «Con ese hombre, el vizconde, ¿te hace feliz?». Isabela no tuvo que pensar la respuesta. «Sí, más feliz de lo que nunca pensé que podría ser». Su padre asintió lentamente, como si esa respuesta fuera todo lo que necesitaba escuchar. «Entonces hiciste lo correcto, y yo fui un tonto al no verlo antes». «¿Me perdonas?», susurró ella. «No hay nada que perdonar, hija mía. La que necesita perdón soy yo». Su mano apretó la de ella con más fuerza. «Y sé que no merezco pedirte esto, pero te lo pido de todos modos. Perdóname por intentar venderte como si fueras ganado. Perdóname por no luchar por tu felicidad. Perdóname por no ser el padre que merecías». Isabela se inclinó sobre él, abrazándolo con toda la suavidad que pudo reunir, temiendo que pudiera romperse. «Te perdono», sollozó contra su hombro. «Por supuesto que te perdono». Se quedó con él durante horas, sosteniendo su mano, hablándole sobre su nueva vida, sobre la casa en las montañas, sobre Alejandro y la paz que había encontrado lejos de la sociedad madrileña. Su padre escuchaba con los ojos cerrados, una pequeña sonrisa en sus labios, como si cada palabra fuera un bálsamo para su alma cansada. Cuando finalmente comenzó a oscurecer, su madre entró a la habitación. Se detuvo en seco al ver a Isabela, y por un momento las dos mujeres simplemente se miraron a través de la distancia. «Mamá», susurró Isabela, y su madre cruzó la habitación corriendo, envolviéndola en un abrazo tan fuerte que Isabela apenas podía respirar. «Te extrañé tanto», lloró su madre. «Cada día, cada hora. Te extrañé tanto, mi niña». También vino Lucía, tímida al principio, pero después lanzándose a los brazos de Isabela con la exuberancia de una adolescente que finalmente recuperaba a su hermana. Y por primera vez en meses, Isabela se sintió completa. Rota en algunas partes, sí, pero completa de todas las maneras que importaban. Pero no se quedó. No podía. Su vida ya no estaba aquí. Su lugar estaba con Alejandro, en esa casa en las montañas donde había aprendido lo que significaba ser libre. Se despidió de su familia con promesas de escribir, de visitar cuando fuera posible, de no dejar que el tiempo y la distancia los separaran de nuevo. Y cuando salió del palacete, con el sol poniéndose sobre Madrid, supo que había cerrado un círculo. Había vuelto. Había sanado lo que necesitaba sanar, y ahora podía seguir adelante sin el peso de la culpa arrastrándola. Alejandro la esperaba en la posada, caminando de un lado a otro con nerviosismo evidente. Cuando la vio entrar, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. «¿Cómo?» «Bien, todo está bien». Isabela se aferró a él, sintiendo las lágrimas otra vez, pero estas eran lágrimas de alivio. «Me perdonaron, mi padre me perdonó, y ahora puedo irme sin llevar ese peso.
Entonces volvamos a casa, murmuró él contra su cabello, y juntos dejaron Madrid por segunda vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaban huyendo, estaban eligiendo. Los años que siguieron fueron silenciosos de la manera en que las cosas hermosas a menudo lo son. No hubo grandes dramas, no hubo eventos que cambiarían el mundo. Solo dos personas aprendiendo a vivir juntas, a amarse no con la intensidad febril de la pasión nueva, sino con la profundidad constante de algo construido día a día, piedra sobre piedra. Isabela y Alejandro se casaron en una pequeña capilla en el pueblo más cercano a su casa, con solo la señora Martínez, Tomás y Elena como testigos. No hubo vestido elaborado, no hubo cientos de invitados, no hubo orgánicas campanas repicando en una catedral. Solo dos personas intercambiando votos simples frente a un sacerdote anciano que los miró con ojos sabios y una sonrisa indulgente, como si supiera que estaba presenciando algo raro y precioso. La familia de Isabela no asistió, pero enviaron bendiciones. Su padre, que se había recuperado lentamente de su enfermedad, aunque nunca volvió a ser el mismo, le escribió una carta que ella atesoraba como una de sus posesiones más preciadas. Que encuentres en tu matrimonio toda la alegría que yo no pude darte, y que vivas cada día sin arrepentimientos. Los días en la casa de las montañas establecieron su propio ritmo. Isabela descubrió pasiones que nunca había tenido tiempo de explorar en Madrid. Comenzó a pintar, llenando las paredes de la casa con paisajes de las montañas, del río, del valle en diferentes estaciones. Alejandro le construyó un pequeño estudio con ventanas que daban al norte, donde la luz era perfecta para el arte, y durante horas ella se perdía en el acto de crear, de capturar la belleza que la rodeaba. También comenzó a escribir. Al principio solo eran entradas en un diario, reflexiones, sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre lo que significaba elegir el amor sobre el deber. Pero gradualmente, esas reflexiones se convirtieron en algo más: historias, ensayos, pensamientos sobre la libertad de las mujeres, sobre las cadenas invisibles de la sociedad, sobre el coraje que se necesitaba para vivir auténticamente. Alejandro nunca leyó sus escritos sin permiso, pero cuando ella finalmente le mostró algunas páginas, él las leyó con los ojos brillando y le dijo: «Deberías publicar esto. El mundo necesita escuchar estas palabras. Nadie publicaría algo escrito por una mujer que abandonó su boda», respondió ella con una risa amarga. «Entonces usa un seudónimo, pero no dejes que el miedo te impida compartir esto. Tienes algo importante que decir, Isabela, y hay mujeres en todo el reino que necesitan escucharlo». Y así lo hizo. Bajo el nombre de Pluma E. Monterrey, comenzó a publicar ensayos en revistas progresistas que circulaban en Madrid y otras ciudades importantes. Sus palabras resonaron con mujeres que también habían sentido el peso de las expectativas, que también habían soñado con elegir sus propios caminos. Y aunque pocos sabían quién era realmente E. Monterrey, Isabela encontró una satisfacción profunda en saber que su voz, su verdad, estaba haciendo una diferencia. Las visitas a Madrid se volvieron más frecuentes con los años. Su padre murió pacíficamente en su sueño 3 años después de su reconciliación, y ella estuvo allí, sosteniendo su mano mientras él soltaba su último aliento. Su madre se volvió más cercana a ella después de eso, viniendo a visitarla a la casa de las montañas varias veces al año, deleitándose en la paz que encontraba allí. Y Lucía, su hermana pequeña, creció y se convirtió en una mujer que aprendió de los errores de su familia. Cuando llegó el momento de su propio matrimonio, ella eligió por amor, no por deber. Y cuando se casó con un poeta pobre que su madre desaprobaba, pero que la hacía brillar, fue Isabela quien estuvo en la primera fila, llorando lágrimas de alegría. Don Rodrigo, según los rumores que llegaban ocasionalmente, se había casado con otra heredera pocos años después del escándalo. Era un matrimonio tan ventajoso como el que habría tenido con Isabela, y según se decía, estaba perfectamente satisfecho con su elección. Isabela se alegró por él, de una manera extraña. Esperaba que hubiera encontrado felicidad, o al menos contentamiento,
en su vida ordenada y respetable. Pero su vida, la vida que había construido con Alejandro, era cualquier cosa menos ordenada. Era salvaje en su simplicidad, rica en su modestia. Tenían un huerto que cultivaban juntos, ensuciándose las manos en la tierra. Tenían caballos que montaban por senderos de montaña hasta que sus piernas dolían y sus corazones latían con la alegría del esfuerzo físico. Tenían noches junto al fuego, donde leían juntos, donde discutían filosofía y política, donde simplemente existían en la presencia del otro sin necesidad de llenar cada silencio con palabras. Y tuvieron hijos. 2. Un niño y una niña que crecieron salvajes y libres en las montañas, que aprendieron a leer libros prohibidos, a cuestionar todo, a perseguir sus propios sueños sin disculparse. Isabela les enseñó que el deber era importante, pero no tanto como ser fiel a uno mismo. Y Alejandro les enseñó que el amor verdadero no exigía sacrificios imposibles, sino que florecía cuando dos personas se elegían mutuamente. Una y otra vez, cada día. Hubo momentos difíciles, por supuesto, años en que el dinero era escaso y tenían que ser cuidadosos con cada gasto, inviernos en que la nieve los aislaba durante semanas y la soledad amenazaba con devorarlos, días en que Isabela todavía sentía punzadas de culpa, preguntándose si había sido egoísta, si había tomado la decisión correcta. Pero en esos momentos Alejandro la sostenía. Le recordaba por qué había huido. Le recordaba la luz que había vuelto a sus ojos. Y ella hacía lo mismo por él cuando él dudaba, cuando se preguntaba si había arruinado su vida al interrumpir esa boda, al convertirse en el villano de la historia de otra persona. Nuestra historia, le decía ella, no es perfecta, pero es nuestra, y no la cambiaría por nada. Cuando Isabela tenía 50 años, recibió una invitación que nunca esperó. La Universidad de Salamanca le pedía que diera una conferencia sobre los derechos de las mujeres y la autonomía personal. Su identidad como Monterrey había sido revelada años atrás, y aunque el escándalo inicial había sido considerable, con el tiempo sus escritos habían ganado respeto incluso en círculos conservadores. Aceptó la invitación, y en un salón lleno de estudiantes jóvenes, profesores y figuras políticas, contó su historia. No con vergüenza, sino con orgullo. Habló de la noche en que huyó de su boda. Habló del vizconde que cruzó una catedral entera para ofrecerle una alternativa. Habló de los años que siguieron, de la construcción lenta de una vida auténtica. No les diré que elegir tu propia felicidad es fácil, concluyó, con voz firme y clara. Les diré que es aterrador. Les diré que tiene consecuencias, que hay gente que no lo entenderá, que te juzgará, que te dirá que eres egoísta. Pero también les diré esto. Hay una diferencia entre existir y vivir. Y yo pasé los primeros 22 años de mi vida existiendo. Solo después de tomar la decisión más difícil de mi vida, comencé a vivir realmente. Y si pudiera, retroceder el tiempo, sabiendo todo lo que sé ahora sobre el dolor y el escándalo y el precio que pagué, volvería a tomar la misma decisión, cada vez, sin dudarlo. El salón estalló en aplausos, y cuando bajó del podio, Alejandro estaba allí, esperándola con esa sonrisa que después de todos estos años todavía la hacía sentir como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. «Estoy orgulloso de ti», murmuró contra su oído mientras la abrazaba. «No habría nada de qué estar orgulloso si no. Hubieras venido por mí aquella día», respondió ella, «si no hubieras tenido el coraje de interrumpir esa boda. Oh, el coraje fue todo tuyo, amor mío. Yo solo fui el tonto enamorado que no pudo quedarse quieto cuando vio a la mujer que amaba a punto de cometer un error que la perseguiría por el resto de su vida». Se miraron, y en ese momento Isabela vio reflejada en sus ojos toda la vida que habían construido juntos. Las puestas de sol en las montañas, los inviernos difíciles, las risas de sus hijos, las lágrimas compartidas, las victorias pequeñas y las derrotas silenciosas. Todo estaba ahí, entretejido en la forma en que él la miraba. «Te amo», dijo ella simplemente, «y yo a ti, siempre». Los años continuaron su marcha inexorable. Isabela y Alejandro envejecieron juntos en su casa de las montañas.
viendo cómo sus hijos crecían y establecían sus propias vidas, viendo cómo el mundo cambiaba lentamente a su alrededor. Hubo revoluciones políticas, cambios sociales, nuevas ideas que barrieron el viejo orden. Y aunque su historia se había convertido en algo de leyenda en ciertos círculos, para ellos siempre fue solo su vida, simple, compleja, imperfecta, preciosa. Cuando Isabela murió a los 78 años, fue en la misma habitación donde había pasado las noches más felices de su vida, con Alejandro sosteniendo su mano y sus hijos rodeándola. No hubo miedo, no hubo arrepentimiento, solo gratitud por una vida vivida en sus propios términos. Y sus últimas palabras, susurradas tan suavemente que solo Alejandro pudo escucharlas, fueron: «Gracias por venir por mí, gracias por enseñarme lo que significaba elegir». Él lloró, pero también sonrió, porque sabía que ella había vivido exactamente como quería, que había sido libre, que había sido feliz, y eso al final era todo lo que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos los caminos del alma y la memoria, porque cada vida tiene una historia que merece ser contada, y cada decisión, por difícil que sea, nos define más de lo que imaginamos.